¿En qué piensas cuando escuchas la palabra Apocalipsis? ¿Miedo? ¿Caos? ¿Destrucción? ¿Muerte? Sin embargo, el Apocalipsis trae un mensaje de esperanza y alegría, de amor y paz, salvación y seguridad, redención y nueva oportunidad. Debemos compartir este mensaje a todo el mundo. Te invitamos a que descubramos juntos el mensaje de Dios para este tiempo. Apocalipsis, profecías de esperanza. Hola mis amigos, cuánto gozo y cuánta alegría en este día para estudiar la palabra de Dios y ver las cosas grandes que Dios ha dejado. Vivimos en un mundo difícil, complicado, extremadamente complicado, pero como ustedes observan, allí dice, última guerra, llegará el día cuando Dios va a terminar con estas cosas para siempre. En realidad, ese es el título de hoy, es un título realmente solemne porque nos lleva a la esperanza, a pesar de que hable, ¿por qué? Porque habla de la última guerra, la última batalla que se va a llevar a cabo en esta tierra, y está predicho en el Apocalipsis con toda claridad. Por lo tanto, concentremos nuestra mente, pidamos a Dios que nos ayude para que podamos entender claramente el tema que Dios quiere que entendamos. Bueno, ahora, en el tiempo actual, durante el juicio antes de su segunda venida, el juicio investigador se refiere aquí, y lo que hemos ya llegado y comprendemos esto, podemos entenderlo. Hay un juicio previo que después será explicado, en el cual vivimos solemne en extremo, en el cual nuestra salvación es la que realmente está siendo pesada ante Dios. Ahora bien, ¿qué invitación nos hace el Señor? Leamos allí en Apocalipsis 3. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere, dice Jesús, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Ese es el plan de Dios. Fue desde la eternidad. Él quiso ser nuestro compañero por los siglos de una eternidad. Desgraciadamente nos descarriamos, entró el pecado, la desgracia, como nosotros conocemos y sabemos. Pero el texto que sigue allí en 22:11 agrega lo siguiente. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Ustedes notaron dos palabras que están en juego en forma muy grande allí. Dos términos que se repiten de una forma o de la otra. El que le gustó el pecado, diríamos en nuestros días, el que continúa siendo infiel, no quiere aceptar la voluntad de Dios, su carácter y todo su ser está entregado a la maldad. Entonces, ¿qué va a continuar siendo así? Cuando Jesús deje de interceder, no habrá más nada, no habrá forma de que nosotros cambiemos. Si tenemos un carácter defectuoso por causa del pecado, solo Cristo puede ir luchando con nosotros mientras las cosas mejoran. Pero de lo contrario no hay nada que hacerlo. Por lo tanto, dice Jesús, el que es inmundo, sea inmundo todavía. Es una expresión para que nosotros entendamos lo que significa lo horrendo de lo que es el pecado a la vista de Dios. Y por supuesto a nosotros nos trae desgracia, miseria, dolor y toda transgresión. Pero cuando Jesús regrese, como vemos en la pantalla, cuando Él regrese por segunda vez, todo cambiará. Y cuán hermoso es ver y pensar en estas cosas. Pensar realmente que Él va a volver y pronto. De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios es maravilloso. Cristo vendrá con poder y gloria para terminar con toda cosa. Y vamos a hacer un breve resumen, un bosquejo, diríamos, de lo que vamos a ver para que entendamos mejor. ¿Qué va a pasar cuando Cristo regrese? Vendrá acercándose más y más a este mundo, con poder y gloria, rodeado de millones de santos ángeles. Y saben, todo ojo le verá. Dice allí en Apocalipsis 1:7, los perdidos morirán, no podrán soportar la venida de Cristo. Es imposible, por lo tanto, morirán por el resplandor y por la gloria del Eterno. Y los muertos en Cristo resucitarán. Esta es nuestra esperanza gloriosa, la que tenemos que vibrar. Ante esto ya leeremos en la palabra de Dios. Los justos trasladados, o sea, seremos trasladados a la eternidad.
El apóstol Pablo nos habla claramente acerca de ello, de lo que va a pasar, y ya nosotros hemos leído en otras circunstancias, pero igual es el bosquejo para que entendamos cuando Cristo venga lo que va a acontecer. La tierra quedará desolada y vacía, dice el profeta Jeremías. Lo explica con toda claridad, y algunos pasajes también del Apocalipsis. Satanás será cautivo por 1000 años. Qué tremendo es pensar en esto. Cautivo, o sea, el universo entero tiene que ver los efectos del pecado. Ya vamos a hablar un poquito acerca de eso. Dios nos ayude para que ninguno de nosotros estemos en ese día del fin, sino que podamos descender a la nueva tierra que Dios va a crear para darnos un nuevo hogar. Los perdidos serán destruidos cuando Cristo regrese, como recién estábamos viendo, ¿verdad? Y entonces leemos allí en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, que dice lo siguiente. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen. Bueno, o sea, allí está hablando de que los que no obedecen a la voluntad de Dios. Cristo murió en la cruz del Calvario para que nosotros podamos cambiar de desobedientes a obedientes. Este es el plan de salvación. En esto consiste todo el plan de salvación. Dios quiera que entendamos esa realidad. Lo que el Señor nos aconseja en las Escrituras. Algunos dicen, pero hay tantas prohibiciones. No son prohibiciones. Tiene que ver con el resultado de lo que es la transgresión, nos lleva a la muerte naturalmente. Y aquel que nos ama y nos amó desde antes que el mundo fuese, Él quiere que nosotros entendamos que realmente nos ama mucho, para que no lleguemos a ese día del fin, ¿verdad? Y entonces no podamos soportar la venida de Jesús. Porque la gloria de Dios va a aniquilar a los perdidos para siempre. Lamentarán, como vemos allí. Rogarán a las peñas que los oculten de la presencia de Dios. No habrá más solución para la transgresión. Justos, resucitados y llevados al cielo. Y ahora vamos a leer el texto que hoy estábamos viendo. En primera instancia leemos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dios quiere que estemos en esa gloriosa mañana, esa mañana de la resurrección, cuando nos encontremos para nunca más separarnos en ese bello hogar que el Señor quiere darnos. Claro, primero comienza una eternidad, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Ya vamos a estudiar enseguidita, pero después tendremos la eternidad en nuestro hogar acá en la tierra, pero una tierra nueva. Pero continúa diciendo lo siguiente, el verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. El apóstol Pablo vive la vivencia de esa realidad del día de la resurrección. Y él habla, bueno, nosotros, él se incluye, ¿verdad?, dentro de aquellos que estén vivos. Si estamos vivos, en otras palabras, es lo que dice el apóstol Pablo, vamos a unirnos con la multitud enorme, de millones, desde el primer hombre hasta el último que sea salvo, y estemos preparados para la eternidad y para vivir para siempre con Jesús el Eterno. Gloriosa mañana, donde los padres se encontrarán con sus hijos y los hijos con sus padres, los esposos, o sea, todos, será la gran familia de Dios. Es imposible entender, por eso la Biblia dice cosas que ojo no vio, ni han subido en corazón de hombre, pero usemos nuestra imaginación que el Todopoderoso nos dio para pensar en las cosas del bien, aunque sea un instante. Tierra desolada y vacía, y ahora vamos a ver cómo va a quedar la tierra cuando Cristo regrese. Que dice Alicia allí, Jeremías 4. Miré a la tierra, he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Bueno, miré la tierra y aquí cómo estaba, asolada y vacía. ¿Por qué? Porque no quedó nada simplemente. Quedará en un tremendo abismo de sepultura, porque en realidad eso es lo que va a pasar. ¿Se acuerdan de aquel que dijo que quería ser igual a Dios? El universo entero verá que Satanás no es igual a Dios. Verá que el resultado del pecado es muerte simplemente, tal cual dice la palabra de Dios. Continúa diciendo el versículo 24. Miré a los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. De manera que cuando el Señor vuelva, el mismo que creó la tierra, que echó sus fundamentos, habrá de destruir todo. Cordilleras serán sepultadas,
todo quedará un abismo y no quedará nada, pero algo quedará, ya vamos a leer enseguida después. El versículo 5 agrega: Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. no habrá vida durante ese periodo del cual estamos iniciando para entender. O sea, después que Cristo regrese y nosotros vayamos al cielo, no habrá vida, tal cual dice la palabra de Dios. El hombre no estará más, las aves del cielo tampoco. Leamos el versículo 26. Miré, he aquí que el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Es el tiempo de la ira de Dios, no la ira que nosotros tenemos muchas veces, sino es el tiempo de terminar con el pecado para siempre, el tiempo de aniquilar el pecado por siempre, y por supuesto el autor del pecado también. Continúa diciendo el profeta: Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. ¿Notaron? Toda la tierra quedará convertida en un inmenso cementerio. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces en este mundo lleno de tinieblas y pecado, tantas religiones que Satanás ha confundido al ser humano y no quiere que entendamos lo que estamos leyendo, no quiere que comprendamos esa realidad. ¿Por qué? Porque ¿cuántos dicen durante el milenio habrá una oportunidad para arreglar nuestra vida con Dios? ¿Habrá o no habrá? No habrá. No habrá más nada simplemente. Cuando Jesús deje de interceder por nosotros, habrá terminado para siempre lo que es la desgracia y el pecado. Y estaremos en un bando o en el otro, tal cual dice la palabra de Dios. Ahora, Satanás cautivo por 1000 años. Vamos a leer en la palabra de Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 20? Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Bueno, me adelanté casi, le hice un poquitito. Pero es que es impresionante el texto. Es una figura para que nosotros entendamos cómo se logra que un hombre esté prisionero. Se lo ata, ¿verdad? Con las manos atrás. Hoy, hasta el día de hoy, encontramos esto. La figura para que entendamos que Satanás estará prisionero. Ahora anda engañando, haciendo horrores, creando guerras, haciendo desastres, como ya sabemos, y tentándote a ti para que no obedezcas a la palabra de Dios y no hagas lo que Dios te manda que debes hacer y que te entregues a Él de todo corazón. Tiene que ver con una entrega indivisa para vivir una eternidad. Por eso allí dice que Satanás quedará atado por 1000 años. ¿Por qué? Porque no tendrá más a quien engañar. Estarán a su lado sus cautivos, los demonios, aquellos a los cuales él engañó y les dijo que él tenía poder y vida y cuantas cosas más. Yo no sé lo que va a hacer el diablo en ese periodo. Será de horrendo sufrimiento. 1000 años pasará de esta forma, por eso agrega el versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Qué notorio, ¿verdad? Acá dice que habla claramente el Apocalipsis de ese milenio. Por 1000 años Satanás debe permanecer de esta manera. Los únicos habitantes que serán en este oscuro y terrible cementerio, o el grande abismo, como dice también la palabra de Dios, hablando del origen cuando Dios se acercó para crear, porque Dios lo creó bello y hermoso en el principio, pero el hombre arruinó todas las cosas. Por eso, mis apreciados amigos, debemos meditar y pensar en estas cosas. ¿Cuánto hizo Dios para salvarnos? Él quiere que vivamos para siempre. Cuando estemos entonces en ese día, ¿dónde vamos a estar? ¿Estaremos con Jesús para siempre? O sea, ¿ascenderemos en ese carro de fuego que nos llevará para ver el trono de Dios? ¿O nos quedaremos en un cementerio horrendo? Porque en realidad los que pecaron, que estén vivos, van a ser muertos instantáneamente y por lo de los demás, por supuesto, no van a vivir, como dice la palabra de Dios. Ahora bien, Satanás durante ese milenio. Bueno, leamos más lo que dice el profeta Isaías. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada.
Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. El Señor mostró ante todo el universo, y cuán grande es poder pensar en esta realidad. Él mostró ante todo el universo su justicia. Cristo, muriendo en la cruz del Calvario, sacudió a los seres creados. Con una emoción profunda en los cielos había un silencio sepulcral. Cuando la tierra tembló y Jesús, el amado Hijo de Dios, el Eterno, entregó su vida en las manos del Padre y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Por eso es necesario el milenio, para que el universo entero vea lo que realmente Isaías explica allí. ¿Por qué? Porque Satanás destruyó la tierra, Satanás destruyó toda la naturaleza a través de los seres humanos, nos engañó, y hablo del hombre caído, porque así todos pecaron, dice el apóstol Pablo. Tenemos pecado en nuestro ser, no podemos ser salvos por nosotros mismos. Necesitamos aferrarnos de aquel que es poderoso, el que creó todas las cosas. Él puede crear nuestra mente en primer lugar, medir nuestros pensamientos para que andemos en armonía con la voluntad de aquel que nos amó y quiere que vivamos para siempre. Bueno, Satanás sufrirá intensamente y todo el universo verá lo que fueron los resultados de la transgresión, de la desobediencia a Dios simplemente. Ahora, durante el milenio, ¿qué pasará con los salvados? Dice allí: no hay vida en esta tierra. Por supuesto, lo decíamos recién. Los justos verán las maravillas de Dios y su justicia. Qué grande cuando estemos allí junto al trono de Dios y veamos la justicia al ver los mundos creados perfectos, al resto del universo, a los millones de ángeles, el escuchar los coros celestiales, el contemplar el trono de Dios y aún viajar a mundos que no vieron nunca la muerte, como aquí, por desgracia, nosotros. Allí leemos, Alicia, en el tercer párrafo: todo ser creado estará de acuerdo con la destrucción eterna del pecado. Saben, eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Dios no creó robots, no creó máquinas, sino que el Señor anhela que le alabemos, porque esa alabanza nazca de nuestro ser, de lo más profundo de nuestro corazón, por todas las cosas buenas que Él hizo por nosotros, para que le demos la vida eterna y vivamos para siempre. De manera que en ese día glorioso, cuando amanezca la mañana eterna, habremos de ver las maravillas que ahora no entendemos ni comprendemos. Y por supuesto que veremos más de cerca el amor insondable de Dios. Pero si queremos amarle por la eternidad, tenemos que amarle aquí en este mundo. Y allí veremos la justicia de Dios, junto con todos los seres creados y los que no cayeron, las 2/3 partes de ángeles que menciona la palabra de Dios, los mundos que nunca cayeron, verán la justicia del Eterno y alabaremos juntos. Las bóvedas de los cielos habrán de estremecerse ante la alabanza a aquel que es amor por sí mismo, ¿verdad? Los fieles verán el trono de Dios. Esto es hermoso y lo menciona así el Apocalipsis en el capítulo 7. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Qué contraste será ese, ¿verdad? Este mundo totalmente ennegrecido, lleno de cuerpos muertos por doquier. No serás contado con ellos en la sepultura, decía Dios, porque le dice: mejor es el que está muerto, le está diciendo el Señor, ¿verdad? El profeta le habla de esta forma, simplemente revelar lo que Dios le revela. Para Satanás le fuera mejor estar muerto, pero sufrirá intensamente por lo que él mismo causó y por la mentira que echó ante el universo entero. Por eso Jesús dijo un día que Satanás es padre de mentira. Es así, es el problema. Pero saben, Dios dio a todos los seres creados la oportunidad de obedecer y ser fieles al Señor,
Desgraciadamente el pecado entró en este mundo, pero también el Señor se entregó a sí mismo para que nosotros podamos vivir por una eternidad. Que estemos en esa compañía que menciona allí, vestido de ropas blancas. Qué hermoso y glorioso día será este. El versículo 10 agrega: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Notaron? Ese clamor nacerá de lo profundo de nuestro ser. Este texto es hermoso realmente, porque habla acerca de un clamor de alabanza al Señor. ¿Es que Dios nos obligará? No, mis apreciados amigos, no. Sino que va a nacer de nuestra mente, va a nacer de lo profundo de nuestro ser. Tanto nos amaste, oh Señor, que pagaste una deuda eterna para que hoy podamos estar junto a tu trono y uniremos nuestras voces con poder, voces nuevas, en aquel hogar feliz. Yo digo ese hogar feliz, porque allí comenzará durante ese milenio un contraste enorme. El universo entero mirará, nosotros con lágrimas indecibles de gozo, pero miraremos la diferencia entre el pecado, el horror de lo que es este mundo ennegrecido, esa tumba ennegrecida, y por otro lado las glorias, y alabaremos a aquel que dio su vida para que nosotros podamos vivir para siempre. ¿No es verdad que es amor el Señor? Es el Maestro divino. Por eso la Biblia dice que el pecado no se va a levantar dos veces, porque la convicción que tendremos será profunda en todos los seres creados, en los que nunca pecaron inclusive. Nunca más la tribulación se va a levantar. Por eso la salvación pertenece a nuestro Dios y al que está sentado en el trono, y al ¿quién? Al Cordero. Ese corderito manso y humilde, así se hizo Jesús, para morir por nuestras transgresiones en un mundo arruinado. El juicio en los cielos durante el milenio, porque es un juicio. Hasta eso nos confía el Señor. Aquellos que aceptamos a Cristo, aquellos que nacemos de nuevo, como Jesús le dijo un día a Nicodemo, ¿se acuerdan? En esa noche Jesús le habló con paciencia y amor a ese príncipe, a ese sacerdote de Israel. Le habló con tanta ternura, que luego él se convirtió, inclusive dio todo lo que tenía para que el mensaje de la salvación llegase a los confines de la tierra en aquellos días. Y dice el Apocalipsis 24 lo siguiente: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bueno, esto será más explicado indudablemente en el tema que tendremos el viernes, y que siempre sale el viernes, a fin de que Matías y allí Johnny puedan explicar un poco mejor. Porque allí dice claramente las almas de los que fueron decapitados por causa de Dios. Está hablando acá de los seres que en esta vida perdieron la vida por el Señor. Amaron tanto a su amado Maestro que tuvieron que dar su vida. Un periodo terrible. Pero aquí habla también claramente que nosotros mismos habremos de tener tronos y, ¿saben? La convicción de que Cristo hizo lo mejor que podía en el santuario celestial para salvarnos, llegará a nuestra mente. Ahora no podemos ver el juicio previo, del cual les prometo que será presentado dentro de pocos días. Pero ¿saben? Aquí está hablándonos claramente de algo el Señor. Él dice que habremos de juzgar ¿a quién? A los ángeles caídos, aquellos que se rebelaron contra Dios, al mismo Satanás, aquellos que se perdieron. Y la justicia brotará de nuestro ser, brotará de nuestra mente en ese glorioso día, y veremos la justicia inmutable de aquel que nos amó y nos ama. Y veremos entonces, bueno, Señor, tú tenías razón. De manera que la condena que va a ocurrir al fin, esa guerra que va a ocurrir al fin, no tiene límites, y yo digo así con estas palabras, no tiene límites en lo que es Satanás, porque el pecado es muerte y es rebelión, no nos confundamos. Es rebelión, pero solamente Dios puede hacer las cosas de tal forma que eso se manifieste y nunca más entre esa tribulación. Al fin del milenio, en ese punto, ¿qué va a acontecer? Bueno,
La Jerusalén celestial, vamos a resumir para entender después, la Jerusalén celestial va a descender. Los justos vienen a poseer la tierra, porque aquí el Señor hizo la tierra para que nosotros podamos vivir en ella, ¿verdad? Los perdidos van a resucitar. Ahora llega la resurrección de los perdidos, recién. Miren cuánto engaño hay en esta tierra, en la mayoría de las religiones. Por eso nunca sigamos a los hombres, leamos, escudriñemos, y en este seminario escudriñemos como nunca la palabra de Dios. Recuerden que el Apocalipsis, en el cual se encuentran todos los libros de la Biblia, las figuras de la Biblia, nos puede explicar más que nunca estas cosas. Ocurre el juicio final de Dios, pero después que todos los seres entienden lo que es el pecado, entienden lo que es la rebelión, Dios así hizo las cosas. Con amor, siempre con amor. El juicio final es parte del amor de Dios. Satanás y los pecadores son destruidos para siempre. Muchas veces he pensado en esto. Pero leamos ahora en la palabra de Dios. Allí vemos, en la primera resurrección, cuando Cristo regrese, vamos a resucitar si somos fieles y andamos en los caminos de Dios. Y elegimos caminar cerca de Jesús. No participaremos de ese milenio aquí en la tierra, este sepulcro aquí en la tierra, sino estaremos, ¿dónde? Juzgando y viendo la justicia de Dios, y recorriendo el universo de Dios, y viendo las maravillas de Dios. Y cuando ese milenio termine, entonces los perdidos, el Señor los va a sacar de la tumba. Esa voz poderosa, que solamente posee la vida, los va a sacar de la tumba para que ellos ahora vean también la justicia de Dios. Y llegará un momento en ese juicio en el cual aún los perdidos habrán de estar en un silencio sepulcral. El mismo Satanás va a confesar la divinidad de Cristo, pero no porque y la justicia de Cristo, pero no porque está arrepentido. Porque ya no hay más arrepentimiento en esa mente que nunca quiso arrepentirse ni quiso seguir los planes de Dios. Jesús viene a poseer la tierra. Vamos al primer punto, leamos. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Qué texto, ¿verdad? Ahora dice, y se afirmarán los pies en aquel día. Cristo vendrá ahora, después del milenio, con los redimidos. Leamos el texto número 5, Alicia, de nuevo. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. De manera que el Señor va a descender con la Santa Jerusalén, como ya vamos a ver en instantes. Vendrán con él, ¿quiénes? Todos los santos, los redimidos. Vendrán ahora con el Señor. El Señor quiere que realmente nosotros volvamos a casa para siempre. Y la casa que Dios hizo para el hombre es este mundo, pero no así como está hoy, sino que va a ser creado de nuevo por las manos de aquel que nos ama tanto. Será hecho otra vez. Primer día de la creación, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. ¿No te acuerdas de eso? Y si no lo estudiamos todavía, ya lo vamos a estudiar. El Señor creó todo para nuestra bendición, pero desgraciadamente nos rebelamos. Tenemos que incluirnos porque la rebelión es la rebelión. ¿No es así, mi preciado amigo? La rebelión es pecado, la rebelión contra los mandamientos de Dios y contra los preceptos divinos. Ahora bien, ahí dice el descenso de la Nueva Jerusalén. Y tenemos que leer algo acerca de ello. Por eso ahí vemos lo que el pintor ilustró simplemente, lo que vemos en la pantalla, ¿verdad? Y el Apocalipsis, el capítulo 21, el verso 2 agregan. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Tal vez en este mundo tenebroso en el cual nos toca vivir en este momento, porque la palabra hogar ya casi no existe en este mundo. Los hombres se casan y se dan en casamiento. Han destruido el hogar. Satanás hace cualquier cosa y el que le sigue, las multitudes hacen también cualquier cosa. Por eso es que Jesús vendrá pronto. La venida de Cristo es inminente. Ya no puede existir más este mundo como está. Ahora saben, allí dice que la Nueva Jerusalén vendrá, es la mayor obra que Dios pudo crear. Jesús amó al hombre de tal forma que nos dará
por supuesto, una nueva Jerusalén. La vieja Jerusalén pecó, se rebeló contra Dios. Pero por eso el texto anterior decía que allí en el Monte de los Olivos, donde Él se despidió de aquella muchedumbre y de sus discípulos, mientras ascendía a los cielos más y más. Qué día tremendo será ese, ¿verdad? Yo quiero estar en la santa ciudad, en la nueva Jerusalén, la resurrección de los perdidos. Satanás verá eso. Él no tuvo poder, pero va a engañar una vez más, porque Satanás no se arrepiente. O sea que los 1000 años no pudieron cambiar la mente de Satanás. ¿Y cuál será el engaño? Leamos allí en Apocalipsis 20, 5 y 6. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Otra vez el concepto para que quede bien clarito, ¿verdad? Los que tienen vida y están en la ciudad de Dios, en la Nueva Jerusalén, serán los que vivirán para siempre. Miraremos la desgracia de esta tierra muy de cerca. Veremos a Satanás en forma personal. Imagínense, veremos también a los perdidos. Hay un tiempo, no crean que eso va a pasar en un solo día. Yo no voy a entrar en detalles hoy, porque no hay el tiempo necesario para explicar esto. Hay un tiempo en el cual el hombre que está perdido se levantará perdido y va a hacer las obras del perdido, del pecador, las obras que van contra la voluntad de Dios. Fabricarán armas terribles. Nosotros entendemos muy bien, cuando vemos nosotros lo que está pasando ahora en esta guerra entre, vamos a llamar Rusia y Ucrania, por decir así, pero en realidad hay muchos poderes involucrados que están por detrás. Este mundo tan valiante está hoy. Nosotros, ¿qué excusa vamos a tener para no entender estas cosas? En ese día, hábiles hombres y sobre todo guiados por el príncipe del pecado, con el poder satánico, serán dirigidos para hacer todo lo posible para destruir la ciudad celestial, para rebelarse, y en comparación dirán, nosotros somos muchos, porque los perdidos serán como la arena del mar, incontables. No porque Dios quiere, sino porque Dios quiere y ha dado la oportunidad a cada ser humano. Cada uno va a ser juzgado de acuerdo al conocimiento que recibió. Hay quienes no conocieron muchas cosas, pero murieron siendo fieles, aunque sea un Dios que entendía que hay un Dios superior. ¿Dónde estamos nosotros hoy? Es un momento para que meditemos. Meditemos en nuestra vida, porque ahora es el tiempo de meditar. Satanás en su última lucha contra Dios. Y ahora viene el fin de ese periodo, que yo no puedo decirles hoy, tal vez sean 100 años, un siglo, puede ser así. Y lo notable, ¿verdad?, es que ahora decidirán ellos marchar contra Dios. Satanás los habrá engañado y les dirá que Él es el que tiene vida, que Él tiene poder, para luchar contra Dios. De manera que ese guerrero tremendo marchará contra Dios. Por eso en Apocalipsis 27 y 8 dice: Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Eso es lo que recién les decía, ¿verdad? Saldrá para... Es notable aquí, dice, cuando los 1000 años se cumplan, voy a retomar el texto, Satanás será suelto ¿de qué? De su prisión, porque claro, cuando no tenía a quien engañar, estaba prisionero, sufrirá intensamente en la cárcel que Dios mismo permitió que exista por causa del pecado, ¿verdad? Y aquí dice, y saldrá a engañar ¿a quién? A Gog y a Magog, habla de los enemigos de Dios. Es un nombre que se le da a los enemigos de Dios. Ahora son posesión de Él, junto con los demonios y por supuesto aquellos que siempre y no quisieron hacer la voluntad de Dios, no quisieron aceptar a Cristo como un Salvador personal, no quisieron aceptar aún el dolor de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora entonces, por eso Jesús le dijo un día a los sacerdotes, ¿se acuerdan? De cierto os digo, que me veréis viniendo en gloria y poder en las nubes de los cielos.
qué día terrible será para aquellos que rechazaron a Cristo en forma personal y directa, pero no será menos horrendo si en esta vida ahora, con el conocimiento que podemos leer, donde no hay una Biblia, no se cumplió la palabra de Dios, su palabra está esparcida en diferentes idiomas por este mundo, para que la estudiemos, para que veamos, para que nos preparemos, para que demos todo lo que tenemos y lo que somos, por la causa bendita de nuestro amado Salvador. No seamos de los incontables como la arena del mar, perdidos, como dice allí la palabra de Dios. Ahora, el autor del mal marcha contra la ciudad de Dios al frente. Está dibujado allí en la pantalla como un ángel negro, para que entendamos simplemente. Está muy bien hecho a fin de que nosotros podamos entender mejor la negrura del pecado, la negrura de la transgresión, lo horrendo que es el pecado. A tal punto llevará el engaño que marcharán contra Dios. Cristo estará con nosotros en la ciudad celestial. Y sin embargo Satanás se atreverá a marchar contra Dios. No se entregará. Así como en los cielos hubo una guerra, ¿verdad? Allí fue la primera guerra. Ahora habrá la última guerra, y por eso el título de hoy, del tema de hoy. La última guerra, y por supuesto el Señor ahora intervendrá definitivamente. Ahora vemos. ¿Qué dice el versículo 9 del capítulo 20 de Apocalipsis? Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Bueno, leo solamente hasta ahí ahora. Y subieron sobre la anchura de la tierra, claro, de todos lados de la tierra. Vinieron de todo rincón del planeta, todo era un ejército, el más poderoso ejército que alguna vez haya existido. Hoy pensamos, y para nosotros es fácil comprender, veía días pasados, como también muchos han visto, misiles enormes de 3 metros de diámetro por 40 metros de largo, donde poseen bombas nucleares para aniquilar, para terminar con la tierra, y Dios está sosteniendo los vientos para que tú y yo seamos salvos y lleguemos a la eternidad y estemos en la ciudad de Dios en ese día, no estemos afuera y no estemos con ese ejército malvado que luchará contra Dios. No hay posición intermedia, no nos engañemos, mis apreciados amigos, no nos engañemos, o somos fieles o no somos fieles, o somos obedientes o somos desobedientes. No existe el color gris en cuanto a la salvación. Somos blancos o somos negros en la negrura del pecado, como recién les mencionaba. Por eso allí San Juan ve este cuadro. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon la ciudad amada y donde están los santos, ¿verdad? Qué día tremendo. Pero repentinamente Cristo, el poderoso Creador y el Rey, el mismo que murió por nosotros, ahora sube sobre lo encalado, la altura, mejor dicho, de la muralla de la Jerusalén celestial. Y aparece para juzgar a los malvados. Todo el universo verá el cuadro. Los que nunca pecaron, ahora también habrán de ver lo que es las consecuencias del pecado. Yo pienso que para Jesús, mi amado Salvador, el que dio su vida por mí en la cruz del Calvario, será un día terrible ese. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Pero ¿saben? El amor de Dios habla y Él me prometió a mí que si yo soy fiel voy a vivir para siempre feliz. De manera que el Señor tiene que juzgar y ver por qué cada uno se perdió. O sea, Dios será claro. Cada uno reconocerá el hecho que no quiso amar a Dios y se apartó de Dios y no quiso hacer las cosas de Dios. Por lo tanto, ahora repentinamente aparece la historia más admirable. ¿La historia de quién? La de Jesús. A mí me parece mentira esto. Mientras lo veo en la pantalla parece que no puede ser. ¿Cómo? Jesús allí. Jesús, el Eterno, el que creó el universo, se hizo humano, estuvo un día en el vientre de María. Y qué cosa, ¿verdad? Para ser nuestro poderoso Redentor y Salvador. Luego, al llegar a la hora asignada, Cristo marchó hacia las aguas bautismales, no porque Él necesitaba y tenía pecados. Juan el Bautista estaba predicando arrepentidos y convertidos,
Y él no quería bautizarlo, pero Jesús le dice, es necesario que así se cumpla, porque si no Rubén no va a ser salvo. Él nos mostró el camino, Él es el maestro del universo entero, es el maestro para sacar el pecado y terminarlo para siempre en este mundo desgraciado en el cual nos encontramos, ¿verdad? Por nuestras transgresiones. Ahora, no solamente esto, Jesús fue llevado desde el bautismo ¿a dónde? El desierto de la tentación. El Espíritu de Dios lo llevó hasta allí para enfrentar la primer lucha para que yo sea salvo. Eva desobedeció, tentada por el apetito. ¿Apetito de qué? Yo digo, ¿no es cierto? Porque no le faltaba nada, pero desobedeció. Y ahora, después de 40 días de luchas, una lucha infernal, donde Cristo allí padecía de ayuno, como dice la palabra de Dios, el autor del pecado se presenta en forma gloriosa, diciendo, si eres hijo de Dios, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? Recuerden entonces, nunca los milagros muestran la verdad. Satanás hizo esas cosas. Falsos milagros, por supuesto, son falsos, son milagros falsos no porque no sean reales, sino porque están hechos para engañar. Eso es lo que Satanás quiere hacer. Cristo predicando a las multitudes para el arrepentimiento, indicándoles el plan de salvación, invitándolos a aceptarlo como Salvador personal. Ahora es llevado, o llega hasta el momento cuando lava los pies a sus discípulos. Pero el cuadro de Judas es impresionante en ese día. Judas sentía el golpe del Espíritu de Dios en su corazón. Arrepiéntete, Judas. Cuando llegó el turno y Jesús toma sus pies y los lava, ¿verdad? Tal cual dice la palabra de Dios en aquella última cena, porque eso significa la llamada Santa Cena, se debe realizar de esta manera. Y después de allí fue hasta el Gólgota cruel. Allí lo vemos a Jesús. Sufrió amargamente. Si Dios no hubiera actuado, en realidad Jesús no podría haber llegado hasta la cruz del Calvario. Transpiraba gotas gruesas de sangre en aquel día terrible. Fue ofrecido como el más vil criminal, puesto al lado de Anás. Anás y Caifás murmuraban y se burlaban, y todos los que estaban en torno a él, ¿verdad? Allí estaban. Y el ladrón más grande fue puesto a su lado. Y ahora Pilato, pobre Pilato, el temeroso Pilato. Por eso es que los que no son fuertes no heredarán el reino de los cielos. Tenemos que ser valientes, hacer todo lo que está de nuestra parte para ser fieles al Todopoderoso. Fue ofrecido. ¿A quién querés que suelte? Y Jesús llevaba una corona de espinas. Sus espaldas sangraban, los latigazos romanos eran claros, y lo que a él le quedaba era marchar hasta la cruz, caer bajo la cruz 2 veces, como dice la palabra de Dios, porque allá no podía más, sus fuerzas físicas no daban más, y lo hizo por ti y por mí, para que podamos heredar la salvación, y para que entendamos hoy hemos nacido nosotros por un milagro de Dios, existimos por un milagro de Dios. Y en esta controversia del mundo, hablo de las guerras mundiales que están en esta tierra, que podrían despedazar la tierra en un instante, Jesús, el clamor de Cristo, que intercede por el Padre, ante el Padre. ¿Por qué? Para que nosotros existamos y seamos salvos. Sus manos fueron traspasadas por terribles clavos. En aquel día, cuando Él se entregó por mí, el dolor de los clavos no se sentían casi por Él, sino tan terrible el dolor mental de Cristo, que apenas sentía la sangre que caía y el dolor de sus carnes que se desgarraban bajo el peso de su propio cuerpo. Pero Él venció. Estuvo en la noche negra de la sepultura que yo debía gustar, para que tú y yo ahora podamos amanecer el alba eterna. ¿Crees que Jesús resucitó? ¿Entiendes que Jesús salió de la tumba? Por eso hoy tenemos que encarar la vida de otra forma y de otra manera. En ese juicio final ya no habrá más tiempo para arreglar nuestra vida. ¿Cuántos habrán de llorar? Yo conocía estas cosas, las supe. Tuve la Biblia a un lado y sin embargo no quise seguir la voluntad de Dios. O me empeciné en seguir tras doctrinas erróneas, iglesias equivocadas que nada tenían que ver con la palabra de Dios. Hombres que enseñaban lo que ellos querían y hacían negocio con la religión. Se los digo con claridad, porque este mundo está lleno de desgracia. Pero mis amigos, llegó el momento cuando Jesús se despidió. ¿A dónde? En el Monte de los Olivos. Allí Él fue ascendiendo más y más. Donde la Jerusalén celestial un día va a descender y la tierra se va a abrir
como leíamos recién, en tremendo espacio para que la Jerusalén celestial, aquella gloriosa ciudad, donde cada semana nos vamos a reunir, no hemos hablado todavía de esto, pero vamos a ver a Jesús en su trono glorioso. Él estará con su pueblo, Él estará con sus hijos, Él nos ama. El que más estará cerca nuestro será el Cordero que fue inmolado por nuestras transgresiones. No amaremos a Jesús, al Rey del universo. Cristo golpea la puerta de nuestro corazón. ¿Por qué golpea la puerta de nuestro corazón? Porque Él nos ama hoy. Hoy hay remedio para nuestras mentiras, para nuestros adulterios, para para que dejemos el sodomismo que reina sobre la tierra, para que dejemos todo tipo de pecado. Jesús golpea esa puerta que solamente se puede abrir de adentro, que indica que nuestra mente es la que debe decir: Señor, sí, te acepto como Salvador. Acepta mi vida, acepta mi arrepentimiento, perdona mis pecados. Hoy tú, al pie de la cruz, puedes decir estas cosas. Y sabes, el camino de la vida y de la muerte, el camino ancho y el camino angosto, está ante nosotros. ¿Qué vamos a elegir? ¿Vamos a elegir el sepulcro eterno o vamos a elegir la salvación eterna? ¿Dónde estaremos? Y depende de este día. ¿Vamos a escoger entre ser fiel a Jesús o ser fiel al autor del pecado que nos ofrece con engaño las cosas miserables de esta vida comparadas con la corona de vida de eterna que habremos de gozar con Jesús para siempre? Por eso dice el texto bíblico, Alicia, léelo por favor. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Bueno, es un texto donde el apóstol Pablo, aquel que primero no creía en Jesús, no entendía las cosas que Jesús era un hombre. Y decía, ¿por qué él es el Mesías? Y bueno, y eso que conocía mucho. Sin embargo, las tradiciones humanas, estaba tan apegado a las tradiciones que no entendía. Pero cuando comprendió a Jesús, lo amó incansablemente y lo amó de una forma profunda, porque llegó a decir un día: y si para mí mi conveniencia sería morir, en otras palabras, esta vida es una desgracia, pero si para mí el vivir en Cristo es ganancia, yo quiero vivir mucho para poder predicar el Evangelio, aunque murió aún hablando a los gobernantes de sus días, allí en Roma, ¿verdad?, decapitado, como dice con toda claridad, así murió el apóstol Pablo, que amó mucho a Jesús. Amamos nosotros a Cristo. Pronto en este mundo van a ocurrir cosas que ahora no comprendemos, porque no las hemos dado simplemente en el seminario. Ocurrirán cosas tremendas y cuando estudiemos los sellos del Apocalipsis vamos a entender más de cerca. Yo estoy apurado que llegue ese momento para que entendamos más cómo el pecado se mezcló y trata de luchar contra el bien en esta contienda, en esta lucha aquí en la vida, porque acá también es una batalla y llegaremos hasta la última guerra cuando el pecado sea aniquilado para siempre y ya no haya más transgresión. El gran juicio final de Dios, y saben, ahora tenemos que ver y tenemos que leer. Apocalipsis 20 continúa diciéndonos: Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Por lo tanto, mi amigo, meditemos en serio. No hay conducta pecaminosa o de actos malvados que en esta vida no estén registradas en los cielos. El ángel anotador registra todo, y si el hombre puede hacer cosas hoy que queda registrado todo, que en este momento de tecnología, ¿verdad?, cuánto más el que creó todas las cosas. El Señor es el que lleva cuentas de nuestras transgresiones, y en el día postrero el criminal se va a encontrar ante su propio crimen. El mentiroso se va a encontrar con su propia mentira. El malvado se encontrará con su maldad. Así es la justicia de Dios. Por lo tanto, hoy es el día de rendirnos. Que este seminario sea para vida eterna. Y que sea que gustemos de esa miel celestial.
lo que significa la dulzura de Cristo en esta vida, porque realmente vale la pena estar con Cristo. Oh, mi amigo, nada puede compararse con las realidades las cuales estamos meditando y pensando. La justicia de Dios. Tenemos nuestro nombre anotado en el libro de la vida, porque allí también está el libro de la memoria. Según sus obras, dice, ¿verdad? Como decíamos recién, de acuerdo a nuestras obras seremos juzgados. Tenemos las obras de Dios. Yo sé que todos los días tenemos que luchar, pero pidamos perdón a Dios y poder para vencer el pecado y llegar a la eternidad pronto. Infierno de fuego antes del amanecer. Cristo le toca la obra más terrible, pero Él es nuestro Salvador. Él me prometió a mí y a ti, nos promete a nosotros que Él nos va a dar todas las cosas nuevas y que el pecado no va a existir más. ¿Estás contento con esta esperanza? A pesar de que se ven llamas de fuego, tenemos que meditar seriamente. Ahora, miren, leamos Apocalipsis 20, ahora 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, aquí es muy claro el apóstol San Juan, estando en Patmos allí, también en el cautiverio. ¿Qué día habrá sido para él? Era un sábado. Y él miraba esa visión tremenda. Solamente Dios puede hacer una cosa de esta. Y la muerte y el Hades, o sea, la muerte y el sepulcro, serán destruidos para siempre. Nunca más va a existir lo que te dice Dios, lo que me dice a mí. En las llamas de un fuego eterno, tal cual era la palabra de Dios. Pero guarda, del fuego eterno que es de Dios. No es que va a arder para siempre. Matías nos va a explicar mejor después acerca de ello. Pero lo que tenemos que entender hoy es con toda nitidez. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo quiero vivir para siempre. Qué tragedia será cuando los seres creados por Dios, todo ser creado, mirará en silencio lo que es el juicio de Dios. Mirará lo que es la justicia de Dios. Justos son sus caminos y sus preceptos nos llevan a una vida maravillosa. No fuimos creados para morir ni para sufrir, no. Nos fuimos creados para vivir para siempre. Por lo tanto, las desgracias de esta vida, tal vez alguno perdimos a un ser amado. Todos perderemos tenemos seres amados a los cuales perdimos, ¿verdad? Pero, ¿qué importa esto? Con las glorias eternas, lo que debe preocuparnos es nuestra salvación. Es nuestra relación con Cristo. Y preguntémosles al Señor, Señor, es que mi nombre está allí anotado, es que por tus clavos y por la sangre tuya expiatoria puedo llegar a que tú escribas mi nombre y allí en el juicio investigador en los cielos. Tú anota mi nombre, Señor, no merezco nada, pero tú me lo entregaste todo. Si tú haces esto, vas a nacer a esa nueva vida. El poderoso ejército marchará contra Dios. Y miren, leamos este pasaje. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Aquí aparecen dos poderes que dentro de pocos días vamos a entenderlos. Muy claramente porque el Apocalipsis nos habla con toda nitidez. Fueron poderes que Satanás se valió para engañar a los seres humanos y para guerrear contra el pueblo de Dios. Subieron sobre la anchura de la tierra, como leíamos en Apocalipsis. Ahora de Dios descendió fuego del cielo, ese fuego que puede destruir a Satanás, a sus ángeles malvados, que puede destruir hasta el más pecador, puede aniquilar y puede destruir hasta el último átomo de este mundo arruinado que nosotros lo arruinamos. Por eso es necesaria una nueva creación. La resurrección es una nueva vida, es una nueva creación de Dios. También así Dios va a crear de nuevo este planeta, lo va a hacer otra vez, porque nosotros arruinamos y el pecado manchó todo. Por eso la palabra de Dios te dice hoy como nunca antes, hijo mío, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. El apóstol Pablo dice, porque no hay justo ni aún
uno, ni uno solo. Solamente el poder de Cristo puede sacarnos del pantano del pecado. Oh, mi apreciado amigo, que podamos abrazarnos al comenzar ese milenio. Estar con Jesús, recorrer el universo, ver la justicia de Dios. Y cuando regresemos a esta tierra junto con Cristo, y en ese juicio tremendo y horrendo, no estemos nosotros, sino que podamos ver en ese día a Jesús, nuestro amado Maestro, terminar para siempre con el pecado. El horror y la muerte nunca más volverán a ser. Y por eso allí menciona, ¿verdad?, que el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego, donde estaba la bestia y el falso profeta. Dos poderes en forma particular. Muy grande, ¿verdad?, que queremos saber, y ya vamos a estudiarlo. Dentro de poquitos días va a aparecer esto ante nuestra mente. Tenemos que saber, porque son poderes que te llevan al engaño y que pululan, poderes religiosos y políticos, que nos están luchando a la hora del fin para que no heredemos la vida eterna, ni seamos salvos, ni veamos al Señor, ni vivamos con Él. Claro, guiados por el príncipe del mal. ¿Tú crees que las armas y la muerte que reinan en esta tierra es porque tiene la culpa Dios? No. En ese juicio se va a ver todo. Todo el universo estará de acuerdo definitivamente. Señor, lo más grande que tú puedes hacer es que nunca más en la creación tuya exista el pecado. Que nunca más, Señor, y alabaremos al Creador, porque ahora el Eterno tiene poder para destruir todo lo que es pecado. No habrá más mancha ni arruga, nunca más habrá pecado. La tribulación no se levantará dos veces, mi amigo. Por lo tanto, tenemos que estar preparados. Hoy es el día de aceptar a Jesús como nunca antes. Ahora viene el fin de esa gloriosa semana. ¿Qué dice San Juan allí en Apocalipsis? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. ¿Qué texto este, verdad? Juan exclama. El mar, dice, porque él estaba separado allí en esa isla rocosa. No podía ver a sus hermanos en la fe. La mayoría llevaban muertos, todos habían muerto, ¿verdad? Habían muerto por Cristo, por predicar la palabra de Dios. Había persecución en esos días, fueron días difíciles, pero había un cielo nuevo y una tierra nueva. Juan exclama sin duda con lágrimas. Este mensaje es nítido hoy, en la hora del fin. ¿Queremos estar en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva? ¿Queremos estar con Cristo para siempre? Miren lo que dice el verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. A mí me gusta este pasaje. Enjugar a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, de manera que habrá lágrimas. Sí, habrá lágrimas. Tal vez de alguien que debería estar en la eternidad y esté ahora en el fuego. ¿Pero por qué? Por eso tenemos que nosotros compartir esta esperanza. Repartamos esos links que te llevan a tu hogar. Si lo ves a través de la televisión, el programa, como sea, repartámoslos. Porque puede ser la salvación eterna para alguien que Cristo vino a salvar a este mundo oscuro. ¿Tenemos realmente el pensamiento de Cristo? Embargan las notas de lo que significa la cruz del Calvario en nuestro ser y nos llevan a la acción. ¿Saben que si realmente hacemos y llevamos todos juntos el Evangelio, pronto llegará a todo rincón del planeta y Cristo va a volver a la tierra? ¿Por qué peregrinar en un mundo angustiado, triste, lleno de miseria y dolor, amigo mío? Por eso este seminario, Profecías de Esperanza, nos trae la esperanza eterna. Ahora quiero orar. Quiero agradecer a Jesús. ¿Lo harás tú conmigo? Después quiero recalcar algunas cositas. Oremos. Padre amado, gracias por tu revelación, gracias por el Apocalipsis, porque en tu inmenso amor y misericordia nos muestras nuestro porvenir, Señor. Nadie puede perderse, a menos que no te amemos. Acepta hoy nuestra entrega, Señor. Perdona nuestros pecados y las cosas de esta vida. Anota nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero
y que podamos estar para siempre contigo dentro de poco tiempo, Señor. Lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén para todos los que estamos del otro lado de la pantalla. El devocional, que ya sabemos, ¿verdad?, a las 9:30 es dado el día sábado, o es emitido. El tema central por un servidor, Matías se encarga en primer lugar, después sigo yo a continuación. Sábado a las 10 de la mañana, el que ve en directo, el repaso de este tema, dado el viernes a las 7 p.m., para entender mejor las cosas asombrosas de Dios. Y por supuesto, lo compartirás con todos tus amigos. Lo compartiremos con nuestros amigos después de haber estudiado este tema tan tremendo en el día de hoy. Jesús espera de nosotros, como vemos en la pantalla, más de lo que nosotros podemos imaginar. El que se convierte hará cualquier cosa, como Jesús lo hizo, para salvarnos en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga.